Bueno, uno de los primeros temas que me gustaría tratar y que además es de muchísima actualidad es el conflicto entre Estados Unidos e Irán. No me voy a tener tanto tiempo en los pormenores del conflicto porque creo que han sido ampliamente y muy bien desarrollados por la prensa, sino más bien algunos aspectos jurídicos que probablemente esta normalmente deje de lado. Ahora, vamos a hablar del conflicto concreto, porque el conflicto entre Estados Unidos e Irán tiene, o la tensión entre Estados Unidos e Irán tiene ya bastante tiempo y requeriría muchos videos explicarlo, pero aquí lo voy a abordar brevemente los antecedentes. Pero el conflicto concreto, y ahorita que todos sabemos, es que Estados Unidos por medio de un dron mató al general Soleimani en Irak, concretamente en Bagdad. Y el general Soleimani era el segundo hombre más poderoso de Irán. Su gran estratega militar y una figura de total peso, algunos dicen que fundamental en el funcionamiento del gobierno. Y bueno, la justificación estadounidense para haber matado al general, que siempre tiene una justificación los gringos, normalmente una justificación muy romántica, una justificación muy humanitaria, vamos a hablar de eso después, de las grandes paradojas que esto plantea. En este caso es que el general había estado detrás de atentados contra varios objetivos estadounidenses, de los que habían muerto incluso ciudadanos americanos, y que iba o tenía planeado muchos más, entre otros ataques a la embajada estadounidense en Irak. Esto último, por cierto, ha sido desmentido por el Pentágono, por lo que pues, pone en duda la versión estadounidense, pero bueno, esa es la justificación política formal del gobierno de Trump, particularmente del presidente Trump, que sabemos que tiende mucho a hablar por sí mismo, ¿no? Sin representantes. Y bueno, para explicar, o sea, lo que habría que preguntarnos ¿es esto válido jurídicamente hablando? Es importante porque no es ni la primera ni la última vez que Estados Unidos va a usar una justificación o va a usar una justificación así, ¿no? Peligro nuclear, peligro terrorista, nos suenan a todos. Todos tenemos en la cabeza que eso es lo que los estadounidenses siempre dicen para iniciar acciones bélicas contra ciertas naciones. Y bueno, para explicar por qué esto, les adelanto que en mi opinión la respuesta es no. ¿Por qué esto es ilegal? Primero hay que entender un poquito cómo funciona el derecho internacional. Y una parte del derecho internacional que es el jus cogens. Pero pues primero el derecho internacional, porque el jus cogens establece una serie de excepciones a las normas o reglas generales del derecho internacional. El derecho internacional normalmente tiene muy mala fama entre las personas que, digamos, no han estudiado un poco más relacionado con él, sea que sea gente que estudia ciencia política o derecho o alguna carrera afín, o bien incluso personas que simplemente les interesa, independientemente de su carrera. Tiene mala fama porque tendemos a compararlo inmediatamente con el derecho nacional. Y entonces el derecho nacional tiene dos problemas, lo digo entre comillas porque para mí no son problemas, son características que tiene. Uno es que el derecho internacional es mayormente dispositivo. Esto tiene muchísimos matices lo que estoy diciendo porque depende de la fuente. Pero la fuente común que nos viene a la cabeza son los tratados, ¿no? A todas las personas, por noticias, por la prensa, por la política, son los tratados. Los tratados es lo que siempre tenemos muy muy presente, incluso personas que no tengamos estudios de derecho internacional. Y los tratados son, derecho internacional, a través de los tratados, casi siempre es mayormente dispositivo. Es decir, a ustedes nadie les pregunta, por ejemplo, si quieren nacer en México y si entonces quieren hacerle caso al Código Penal o no. Simplemente si no les hacen caso al Código Penal, pues terminan en la cárcel. Nadie les dice que si forman un matrimonio, si quieren regirse por el Código Civil, entonces tienen que dar alimentos. Simplemente están obligados a ello, ¿no? Independientemente de que pues, elijan a sus representantes y demás, pues, están obligados a ello. Los estados soberanos, no. Los estados soberanos normalmente tienen que aceptar el tratado, por ejemplo en este caso a través de una ratificación del tratado, para entonces verse obligados por él. Claro, es parecido a un contrato, una vez firmado, pues sí están obligados a seguir el tratado, ¿no? Y no se pueden sustraer unilateralmente, salvo excepciones, la denuncia del tratado y demás, pero normalmente después de ciertos plazos. Pero esto le da mala fama al derecho internacional porque dicen, pues entonces yo me obligo o hago lo que yo quiero, que no es así como tal, pero esa es la idea, ¿no? Y la otra idea muy, muy presente en la cabeza de la gente es que el derecho internacional no tiene una policía o no tiene cárceles como el derecho nacional. Cabe mencionar que eso tiene bastantes matices, pero bueno, en regla general es verdad, en regla general no funciona igual o no tiene los mismos medios de coacción. No obstante, el derecho internacional es jurídico y es obligatorio, y no obstante, todos los países digan que no o digan que sí, de alguna u otra manera terminan siguiendo el derecho internacional, acudiendo a sus instancias, siendo parte de ella. Es, para mí, el derecho internacional es un hecho social, si quieren ponerse un poco en el tenor de Durkheim, que luego platicamos de Durkheim un día si quieren. Pero bueno, esas son las razones por las que el derecho internacional es muy despreciado, pero el jus cogens es un derecho que normalmente tiene excepciones a estas reglas. El jus cogens es muy complejo explicar todo su fenómeno, necesitaría varios videos, pero lo digo muy rápidamente. Es un grupo mínimo de normas que establecen el funcionamiento, digamos, las normas que si no se respetan de plano la sociedad internacional no funcionan.
Y para que existan, una buena parte de la sociedad internacional tiene que admitirlas como jus cogens. Es decir, como un derecho que está más allá de todos los demás. E incluso jerárquicamente superior a todas las demás normas de derecho internacional. ¿No? Está por encima de todo lo demás. Y dentro de estas normas, que se le pueden imponer incluso a los que se opongan a ellas o incluso a los que no hayan participado en formación, se encuentran dos muy importantes para el caso concreto. Una que es la integridad territorial y otra que es la solución pacífica de controversias. Sobre todo la primera, Estados Unidos la reivindica todo el tiempo. Estados Unidos todo el tiempo habla de su soberanía, de la protección de su territorio y demás. Incluso en este caso, incluso en el caso para matar al general, habla de decir, estaban atentando contra mi soberanía y mis objetivos estratégicos y militares, y entonces tenía que matarlo. Los Estados Unidos claro que reconoce esta norma. Y una norma no se puede reconocer solo para que lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Tiene que reconocerse con todas sus consecuencias jurídicas. Estados Unidos está violando esta norma porque está violando la integridad territorial de Irak. ¿Por qué? Porque esa norma se refiere a que un país debe respetar a otro país. No puede entrar, por ejemplo, ni un barco ni un avión de otro, por ejemplo, francés a México si México no da un permiso. Y tampoco estos aviones o estas personas que entren con permiso de México o con permiso, por ejemplo, en este caso de Irak, a su país, porque hay que decir que Irak sí ha permitido, por muchas razones que luego platicamos, el establecimiento de tropas americanas en su territorio. Si bien lo ha permitido, al menos en el discurso, Irak no permitió el atentado. ¿Por qué lo digo? Porque el primer ministro de Irak ya ha salido a quejarse del atentado y también le ha pedido a las partes que no lo conviertan en su campo de batalla. Entonces está en contra del atentado, estuvo en contra y por lo tanto podemos presumir que al menos en el discurso no se le consultó. Y por lo tanto Estados Unidos violó la integridad territorial de Irak. Independientemente de eso, Estados Unidos violó también el principio de solución pacífica de las controversias. Porque sé que da mucha risa, porque muchas controversias internacionales se resuelven a golpes, por no decirlo de otra manera, pero realmente sí hay una norma que prohíbe que esto pase. Normalmente las soluciones tienen que venir pacíficas. Y una solución militar tendría que venir consensuada, por ejemplo, a través del Consejo General de la ONU, por ejemplo, que tomara realmente esas medidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, perdón, que tomara esas medidas consensuadas y una vez aprobadas por todos los países. O sea, por los países que son miembros del Consejo, ¿no? Que luego platicamos cómo está conformado, que es muy interesante. Pero en este caso no es así. Estados Unidos actúa por, digamos, voluntad propia. Y eso está prohibido en el derecho internacional. Salvo caso de legítima defensa, que claramente no estamos en un caso así, por muchas razones que explicaré, creo que en otro video, porque sería muy largo abordarlo aquí. Estados Unidos entonces está violando el derecho internacional, eso está clarísimo. Y creo que es interesante abordar este tema. Estados Unidos, por cierto, ya ha hecho uso del derecho internacional por los conflictos con Irán. Por ejemplo, llevó a Irán a tribunales internacionales cuando hubo un caso en que en Irán se tomaron rehenes en la embajada estadounidense. Ahorita platico un poco más por qué pasó esto, pero les aviso que les dejo abajo el link para que puedan acceder a esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde le dio la razón a Estados Unidos, por cierto, y consideró que Irán había violado el derecho internacional. Es muy interesante y les recomiendo mucho acudir a las sentencias. Creo que los resúmenes sí están en español, creo que las versiones íntegras no lo están, solo están en inglés y francés, aunque lo voy a averiguar y si es así me retracto en otro video. Pero es muy interesante porque temas muy controvertidos o que vienen mucho a la prensa, incluso pasados, por supuesto, nuevamente pasados, pero que son muy famosos, como la toma de rehenes, que googleen un poco toma de rehenes, embajada estadounidense Irán, y van a ver que es un tema muy famoso, muy recurrente. Las personas que lo hayan vivido lo recordarán. Y es interesante ver cómo se abordó desde la perspectiva jurídica. Bueno, como último comentario que tiene que ver con lo de la embajada, cabe decir que todo este conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó mayormente después del derrocamiento del Shah. El Shah era un, digamos, soberano cuasi todopoderoso, que Estados Unidos apoyaba abiertamente en Irán, porque pues claro que servía sus intereses. Y por cierto también, voy a buscar el link, no lo tengo en este momento, pero también lo voy a postear en el video, si después lo puedo editar, en el que se narra cómo el Shah había hecho una enorme fiesta alguna vez en el desierto, y estas fueron las razones que llevó a que lo derrocaran, porque el pueblo, esto fue muy publicitado en la prensa y pues el pueblo se escandalizó de la enorme pobreza del país para que el Shah hiciera estas fiestas. Nada parecido con la realidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la Casa Blanca, que fue un gran escándalo de corrupción el año pasado, ¿no? Y digo, toda proporción guardada es un poco parecido, ¿no? Esto siempre tiene malas interpretaciones en el pueblo, ¿no? Cuando hay un gran despliegue de riqueza. Entonces, una vez derrocado el Shah, se establece una república islámica. Esta república islámica es muy particular. También les voy a poner el link aquí abajo de la constitución de Irán. Vale mucho la pena. Es una cuestión muy chiquita. Hay que dejar de ser alérgicos a los textos jurídicos. Yo sé que somos muchos alérgicos a ellos. Yo soy alérgico a los números, soy abogado, pero a veces los números nos ayudan a entender mejor el mundo y también los textos jurídicos.
Entonces el artículo 57 de esta Constitución, por ejemplo, establece cómo hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, igual que en nuestro país, ¿no? Parecería una democracia occidental, pero todo sometido a un supremo poder religioso, que es el líder supremo de Irán. En México también ha pasado esto, por cierto. También hemos estado sometidos al supremo poder conservador en algunas de nuestras constituciones, en 30, por ahí fue 36. Ya platicaremos de esto, pero bueno, esto fue en 1836, imagínense, estamos hablando del siglo XXI. Y bueno, el líder supremo de Irán, pues básicamente puede controlar todos los poderes. Actualmente es el ayatollah Ali Khamenei, que sustituyó al ayatollah Khomeini, que fue el fundador de la República Islámica de Irán. Y acerca de esto y de cómo se dio esta transición, les recomiendo muchísimo un libro que es un cómic escrito por Marjan Satrapi en primera persona. Es una crónica / autobiografía de ella, que era una niña que estudiaba en el liceo francés de Irán, y cómo vivió, pues vivir en un, digamos, en un mundo más parecido al nuestro, ¿no? No voy a decir mejor o peor, pero parecido al nuestro, en el que pues se expresaba, iba a la escuela vestida pues como cualquier niña, a de repente pasar a un mundo en el que estaba obligada a regirse por la ley islámica, ¿no? Pues por ejemplo no podía convivir con hombres, que por ejemplo tenía que taparse, tenía que ponerse un velo, etcétera. Y pues cómo vio esta transición, y es muy interesante porque pues ella lo vivió de primera persona, estaba su familia en Irán. Creo que es de verdad una gran recomendación de lectura. Aquí les pongo una página del libro, que verán, es un cómic. Por cierto, el libro no es nuevo, tiene una versión, tenía hasta hace poco una versión animada en Netflix. Si pueden buscarla, búsquenla, véanla. Hay una película basada en el cómic. Y por ejemplo aquí dice, después vino el año 1980, el primer año donde llevar el velo se volvió obligatoria en la escuela. Y aquí está esta señora que le dice, chamafi, toma mi niña. Y le está dando el velo a la niña para que si va a entrar a la escuela, entre velada. El tema del velo es un tema apasionante que si quieren otro día abordamos. Hay precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos y demás muy apasionantes con respecto al uso del velo. Pero eso es de lo que quería hablarles hoy en este canal, y pues espero que sea útil e interesante para ustedes.